Tiempo para hablar de dietética, para hablar de la salud, para hablar de la salud infantil. Leila Pérez Venturino, ¿qué tal estás? Nuestra dietista, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos ¿Todo bien? días. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hablar de la alimentación infantil otra vez? Bueno, Sobre todo hablar del apetito. del apetito. ¿No? Que es algo que nos trae a maltraer a los padres, que genera mucha tensión. Fíjense, a mí me da unos quebraderos de cabeza. Sí. A ver, la idea es justamente reflexionar, ¿sí? Y conocer aquellos mecanismos que están íntimamente relacionados con los horarios, con los gustos, con las preferencias, con el apetito en sí, porque si los conocemos, por un lado nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Y además podemos tomar las mejores decisiones. El que se alimenten de forma saludable ya sabemos que es muy importante y sobre todo que forjen unos hábitos alimentarios para el futuro. Entonces hay cosas que si las sabemos, la idea es reflexionar sobre ellas para que las conozcamos y nos ahorremos dolores de cabeza y podamos tomar las mejores decisiones. Bueno, a ver si somos capaces de tomar buenas decisiones. A mí me consta, ¿no? Que un hábito, es decir, horarios, o sea, ser estricto con horarios, es súper importante. No, el tema de no comer entre comidas, ser muy estricto con ese tema. Pero es tan difícil, es tan complejo. A mí me parece complejo. Bueno, a ver, eso que has dicho, sí, tenemos que pensar que en cuanto a los horarios, venimos cuando somos bebés, ¿sí? Cuando la etapa de los 0 a los 6 meses que solamente toman leche, ¿sí? Lo posible la lactancia materna, que ya hablaremos en otro programa de eso, comemos a demanda, ¿sí? Comemos, si ahí no hay horarios, ¿sí? Por lo menos así debería de ser y esa es la tendencia, que sea a demanda. Y a partir de los 6 meses, no solamente vamos a ver esa diapositiva, que hablamos ya de lo que es la lactancia materna y la alimentación complementaria, ¿no? Exactamente, de 0 a 6 meses, que es la lactancia materna, de ser posible, ¿sí? La lactancia, la madre en el pecho, y si no es posible de fórmula, lógicamente, y a partir de los 6 meses vamos introduciendo los alimentos, lo que llamamos la alimentación complementaria, y pasamos de consumir alimentos a demanda a poco ir implementando unos horarios, ir implementando unas pautas, introducir sabores, texturas, aromas nuevos. Esto es muy importante que sea progresivo, ¿sí? Más que el orden, que puede variar incluso de un país a otro, lo importante es que sea progresivo y que vaya en función de la tolerancia del niño. Que la alimentación tiene una función que va a ser la de nutrir, esa ya la conocemos. Pero además, durante esta etapa, que somos responsables de darle de comer al niño, es importante que disfrute y que se vaya decantando, que sus preferencias se vayan decantando o declinando hacia los alimentos saludables. Y esa va a ser nuestra responsabilidad, va a ser nuestra función. Fíjate, la segunda diapositiva, que ya la estamos viendo ahí, pone anorexia esencial de la infancia. Y hablas que afecta a un 30% de los menores y suele acompañarlos hasta aproximadamente los 8 años. Sí, tenemos que tener en cuenta que a partir del año aproximadamente, ¿sí? Ya casi, excepto algunos alimentos, come igual que el resto de la familia. Pero los gustos, las preferencias y sobre todo, que ahí está la clave del éxito, ¿sí? El apetito es muy diferente al de hermanos más grandes o al de los adultos. ¿Por qué pasa esto? Sí, que es muy importante que lo entendamos. Cuando el niño va de los 0 a 6 meses, ¿sí? En el primer medio año de vida, sí, duplica su peso. Cuando cumple el año lo triplica, ¿sí? Y cuando cumple los 2 años lo cuadriplica. Es el momento de la vida que en relación a la cantidad de tiempo y velocidad más crecemos. Luego hay otro pico importante en la pubertad, pero en relación, ¿sí? Por 2 años, cuanto más se crece. Entonces, ¿qué pasa a partir de los 2 años? ¿Sí? Ya, lógicamente, seguimos creciendo, pero el ritmo, la velocidad baja. Y aquí es cuando aparece generalmente un desinterés muy importante por la comida. Hay niños que les afecta muy poco y hay otros que les afecta más, ¿sí? Esto de la anorexia esencial de la infancia, bueno, suele afectar, como bien dijiste, como dice la diapositiva, a un 30% de los niños y a veces los suele acompañar hasta los 8 años. Eso es importante que lo sepamos y que conozcamos la explicación, para cuando vemos. También hay otras cosas que influyen, que ya las explicaremos, pero cuando vemos que hay ese desinterés por la comida, ¿sí? Tiene en principio su explicación fisiológica. Hay una desaceleración del crecimiento, con lo cual sí, vamos a necesitar menos energía
para crecer, es lógico que haya menos apetito. Ahí estamos viendo, esa evaluación de crecimiento tiene algo que con lo que estás hablando, ¿no? Tiene que ver, a ver, una cosa es la anorexia esencial infantil, ¿sí?, que es una cosa que afecta a muchos niños y es ese desinterés por la comida, y otra cosa es que nosotros veamos que ya es algo que nos preocupe porque, ya es una cosa crónica, ¿sí?, ya hay un desinterés muy importante, o vemos que no come un día y otro día. Entonces ahí, bueno, más que preocuparnos, lo que deberíamos hacer es ocuparnos, ¿sí?, ir al profesional correspondiente, que es el pediatra, y que él se va a encargar de valorar, de hacer las pruebas pertinentes o en su caso de tranquilizarnos. Seguro que a todos nos suena lo de los percentiles, sí, ¿vale? Las tablas es una de las herramientas que tenemos para medir el crecimiento. Lo estábamos viendo ahora, sí, ahí, a ver si podemos ver. Eso, para medir el crecimiento y la evolución del desarrollo de los niños. Estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, niños de 0 a 2 años, longitud y peso, ¿no? Sí, eso lo voy a explicar muy sencillamente porque generalmente los percentiles nos suenan un poco a cosas rebuscadas. Lo que se hace ahí es compararse con unos 100 niños, ¿sí? Se usan 100 niños que se han medido, se han pesado, se ha tomado el perímetro craneal para misma raza y mismo sexo, son las tablas para poder comparar, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen que nuestro niño o niña está en el percentil 35, quiere decir que hay 34 por debajo y 65 por encima del parámetro que estamos valorando. En cambio, si nos dicen, por ejemplo, que está en el percentil 100, quiere decir que en ese parámetro que estamos valorando es el primero, ¿sí? Eso, bueno, sencillamente es lo que son los percentiles, que a veces nos dicen un número y no sabemos de qué se trata, ¿sí? Estamos comparando un parámetro con otros 100 niños que han sido medidos, misma raza, mismo sexo, ¿vale? Y así es como se valora el crecimiento. Luego, según el caso, lógicamente se valorarán otras cosas, y en función de eso, bueno, se nos dirá si nos debemos preocupar o todo está dentro de lo normal y el niño, en principio un niño que crece en función de su edad, ¿sí?, tanto en peso como en talla, y vemos que no tiene apetito, no deberíamos de preocuparnos, ¿vale? Esto te decía, de hecho, en cualquier forma siempre el pediatra tiene ese tipo de control, lo tiene de forma muy seguida. Es decir, claro. ¿Por qué se controla tanto el peso a la altura? Pues por algo, porque está íntimamente relacionado con el crecimiento y nos aporta muchísima información. Por eso, más que preocuparnos, es si vemos que realmente, o creemos, porque generalmente creemos, ¿sí?, porque lo comparamos con el amigo, con el vecino, con otros niños. Entonces, pues para no preocuparnos, mejor ocuparnos y que sea el profesional quien valore el crecimiento, que tiene herramientas para hacerlo, ¿vale? El apetito infantil. La preocupación de los padres, ¿no? A mí me preocupa, bueno, me preocupa relativamente, porque en el fondo luego, pues hombre, yo creo que los padres... Crecen. No solo crecen, bueno, y vamos viendo, ¿no?, cómo evolucionan, y cuando tienes varias opciones, es decir, cuando ves cuando tienes 2 o 3 hijos, ves cómo han ido evolucionando y ves que se repiten los cánones, ¿no? Pero al final acabas vas viendo que acaban comiendo bien, ¿no? Exactamente. No pasa nada. Eso de aumentar la variedad es un proceso que puede terminar en la adolescencia, incluso en la edad adulta, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace que comamos, no? Por un lado, lo que hace que comamos es el tema de la cantidad, ¿sí?, cada vez que comemos, el intervalo entre cada vez que comemos y también las preferencias y la variedad. Eso es lo que hace que comamos. ¿Y qué es lo que más le preocupa a los padres? Pues precisamente el que coman, ¿sí?, que coman todo, ¿sí?, la cantidad, y que coman de todo, que coman variado. Esas suelen ser las dos grandes preocupaciones de los padres. Y aquí, sí, es muy importante qué postura adoptan los padres. Aquí tenemos, se podría decir, 3 modelos, podríamos englobarlo en 3 modelos. Están los que son autoritarios, ¿sí?, que ejercen mucho control sobre la alimentación. Está el otro extremo, que son los permisivos, ¿sí?, los dejan que coman lo que quieran, cuando quieran. Y están los padres más responsables, que sería el modelo ideal, que van a, bueno, supervisar, van a modular, van a atender las necesidades, pero sin irnos ni a un extremo ni al otro. Está claro. Tenemos los que extremos siempre han sido malos. Sí. Los extremos siempre son malos. Exactamente. Entonces tenemos que pensar que los niños vienen de comer a demanda, ¿sí?, sin horario, en la época que toman el pecho. Solo hay una cosa que
que pueden hacer, que es pedir a través del llanto cada vez que tienen hambre, porque la cantidad en cierta forma la pueden regular, pero no tanto porque el estómago es pequeño. Entonces, y luego vamos a introducir un montón de cambios, entre ellos sí estructurarla, tener unas pautas y tener unos horarios. Entonces, lo único que les queda a ellos, ¿sí?, por controlar, por decirlo de alguna manera, cuando nosotros decidimos cuándo y qué, es la cantidad, ¿vale? Y esto está íntimamente relacionado con el apetito y con los intervalos que pasan entre cada vez que comemos, porque es una manera de, a través de la cantidad y el tiempo que pasa entre una comida y otra, regular lo que es el consumo de energía. Entonces, si somos responsables y intervenimos lo justo y necesario, por decirlo de alguna manera, vamos modulando su alimentación, vamos a dejar ¿sí?, que esa respuesta natural... Solo que vaya la cantidad. La cantidad, lo importante es que la regule el niño, ¿sí? No, sin más. Porque hay mecanismos fisiológicos, ¿sí?, del hambre y de la saciedad, Sí, está claro, respuestas naturales, sí, que tenemos que dejar que el niño las desarrolle. Imagínate que lo que hacemos es hacer que cada día coma más de lo que necesita. Estamos anulando esa respuesta, ¿sí? De hecho, el aprendizaje, sí, puede ser condicionado. Pero, por ejemplo, eso, vale, si come más de lo que realmente debería de comer, vale, pero ¿y si no come lo que debería de comer? Quiero decir, lo contrario, en un momento determinado, por lo que decía antes, porque no está regulado, porque entre comida y comida... Es que si dejamos que esa respuesta natural del organismo se desarrolle adecuadamente, los niños son capaces de regular la cantidad de energía que necesitan. Otra cosa es que sí que es verdad que el apetito varía mucho a lo largo de un día y de un día hacia el otro, pero varía por un montón de motivos, ¿sí? Esto que explicábamos del crecimiento, también, bueno, cuando están estreñidos, cuando les salen dientes, cuando hay un cambio importante en sus vidas, cuando viene un hermanito, ¿sí? Hay muchas cosas que hacen que el apetito fluctúe a lo largo de un día y de un día para el otro. Entonces tenemos que dejar que esa respuesta, ¿sí?, natural del organismo se desarrolle, porque podemos interferir en esa respuesta, con lo cual sí, a largo plazo podemos tener un problema. Lo que hablas de la neofobia, ¿no? Sí, la neofobia tiene que ver no con la cantidad y con los intervalos, sino con los sabores. Cuando tenemos un bebé, ¿sí?, lo único que le gusta es el sabor dulce, ¿sí? La leche, en definitiva, tiene un sabor dulce. Va a rechazar cualquier otro sabor, ¿sí? Eso de la neofobia, ¿sí?, del rechazo a lo nuevo, del rechazo en este caso a un nuevo alimento, es normal, es natural y nos pasa a todos los omnívoros. Es un mecanismo de defensa que nos ha permitido evolucionar y no terminar comiendo alimentos tóxicos, ¿sí? Tiene que ver con eso. ¿Quién nos recuerda el primer puré, ¿no?, la cara de asco que ha puesto o lo ha querido escupir, la primer fruta, el sabor ácido? La neofobia es una respuesta natural del organismo y es lo que nos ha permitido ir ampliando y haciendo variada la dieta, porque lo necesitábamos, pero ir poco a poco y de una forma precavida para no terminar comiendo alimentos o elementos tóxicos, ¿no? Eso de catar tiene que ver con eso. Quiero decir, los gustos, cuando uno experimenta gustos nuevos, ¿no?, los sabores, ¿no? Los niños, por ejemplo, lo rechazan mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando empiezas a introducir el pescado o metes alguna fruta muy ácida, ¿no? Por ejemplo. La respuesta natural es el rechazo. La defensa, ¿no? ¿Sí? No nos tenemos que quedar, ¿sí?, con ese ¿Cómo le llamas tú? primer Neofobia. Sí, la neofobia, ¿sí?, ese rechazo a lo nuevo, que bueno, suele afectar no a todos los niños, suele afectarlos a partir de los 2 años generalmente, y también puede aparecer más tarde, incluso con alimentos que antes no rechazábamos. Tenemos que pensar que pasamos de tomar solo leche, sí, que es un alimento dulce, a empezar a introducir un montón de sabores y texturas, es decir, que empieza a variar nuestra dieta, ¿sí? Por eso somos omnívoros, y es un mecanismo natural, ¿sí?, un mecanismo natural y que nos ha permitido evolucionar porque ha hecho que no comamos alimentos que sean tóxicos. Ya sabemos que un poquito de algo que es tóxico no nos va a hacer nada, pero una gran cantidad sí. Entonces es algo totalmente natural, es una respuesta que tiene que ver con, vamos, con la evolución, con la supervivencia. Que nos pasa también ahora, ¿eh? Somos neofóbicos
ahora mismo también. Bueno, pero ¿cuántos alimentos hay, ¿no?, que antes no nos gustaban? Sí, pero bueno, pero y es que luego... creo que la neofobia es durante toda tu vida. Sí, En de el fondo algunos sí que es verdad alimentos, que siempre hay sí, cosas nuevas, ¿no? sí. Por ejemplo, la evolución de la cocina, ¿no? Cómo están variando constantemente, introduciendo sabores nuevos o tecnología, inclusive que hace que, bueno, que eso vaya cambiando, que tú vayas... Pero el contacto con un alimento, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, para desesperanza de los padres, el contacto ¿cuánto es? 11 veces, 90 veces, pues a veces es mucho más de lo que deseamos. Pero no hay que quedarnos con ese primer rechazo, sino que hay que seguir fomentando el contacto, fomentando la exposición a esos alimentos y, bueno, seguramente terminarán formando parte de lo que es la dieta, de una dieta variada. Lo que pasa es que a veces esa dieta variada se completa, como decíamos antes, en la adolescencia o incluso más adelante, ¿sí? Para desesperación de los padres. Hablas de la exposición y el ejemplo. Sí. Supongo que te refieres a esto, ¿no? La exposición repetida, sí, lo que va a hacer es aumentar las posibilidades. Cuantas más veces repitamos el mismo sabor. Exactamente. Y la exposición tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con probarlo, ¿sí? Tiene que ver con que lo vea, tiene que ver con que lo coman los demás, tiene que ver con que está en casa, ¿sí? La exposición tiene que ver no solamente con el que lo pruebe, sino que lo vea, lo toque. Que ¿no? lo pruebe es fundamental y como decíamos antes, no tenemos que quedarnos con ese primer contacto y ese primer rechazo que es natural, sino que tiene que seguir esta exposición y este contacto y le terminará, bueno, o por lo menos tampoco tiene que gustarle, hay un montón, ¿cuántas verduras hay? Muchísimas verduras, no es que tenga que, por ejemplo, gustarle todos, ¿sí? Con que le gusten unas cuantas será suficiente, por ejemplo, pero bueno, el aumentar, eso sí que es importante, no quedarnos con ese primer rechazo, seguir con el contacto. Recompensar, castigar, prohibir. Bueno, antes que eso, lo de dar el ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con bueno, vale, sí, porque con la exposición. Sí, correcto, porque estábamos hablando de la exposición y el ejemplo, sí. Y sí, que nosotros también deberíamos, efectivamente, lo que decimos, ¿no? Ahí hay la diapositiva se ve claramente aquí abajo, ¿no? Exactamente. Dar ejemplos que vean que nosotros también que nosotros comemos, ¿sí? Y que nos vean, no que les digamos, no vale que les digamos, qué rica zanahoria que está comiendo que lo papá. Compre, como estamos viendo ahí, ¿no? Pues bueno, pues lo compramos, ¿no? Que lo vean en la nevera, como de forma habitual. Que ¿no? en nuestra casa, sí, haya alimentos saludables, que abunden los alimentos saludables, que hablan a la nevera y que los encuentre, que los vea, que vea el frutero arriba de la encimera, que los vea en la despensa. Eso es aumentar la exposición, ¿sí? Eso es como cuando decíamos, queremos que un niño se mueva y le damos el mando del sofá. Esto es lo mismo, ¿sí? Si queremos que se alimente de forma saludable, aumentar la exposición es que en casa haya muchos alimentos saludables, que toquen, ¿sí? Que cocinen con nosotros, que nos acompañen a hacer la compra. A ver, Leila, y un componente también psicológico también habrá, ¿no? Porque a veces a los niños no solo basta con eso. Tú tienes la fruta, la ven, la tocan, la pelan, te ven comerla, ven cómo la compras porque vas con ellos o ellos te acompañan a veces a hacer las compras y aún así no quiero. Y ahí, mira, cariño, que mira qué rico está. Pero no hay que insistir. Eso es un error muy grave, no hay que insistir. Hay que aumentar la exposición, tanto poniéndose como que nos vean, como que haya en casa, pero insistir está comprobado que no da buenos resultados. Crea aversión, crea rechazo. Pero al final, entonces, hay un momento en el que no lo prueban. Bueno, pero estamos hablando de un niño y estamos diciendo que lo que es la variedad, o sea, una alimentación variada, se consigue en la adolescencia e incluso en la edad adulta. Tiene que ser poco a poco, no tenemos que insistir. Lo que decíamos antes, de recompensar, castigar y prohibir. Bueno, eso tiene tanto la recompensa como el castigo, sí, lo único que hace es... No, yo digo, a ver, castigar y prohibir desde luego no, pero recompensar tampoco. Pues recompensar tampoco, sí, declina lo que es la preferencia hacia un determinado plato. Tanto, porque tú piensas que estamos acostumbrados a que nos suelen recompensar por cosas que nos cuestan, por cosas incluso que no son agradables. No come pescado nunca, no come... Yo conocí un caso, ahora que estoy acordándome, conocí un caso que no comía nunca carne, nunca carne, pero tampoco pescado, y estuvo muchos años sin comer ni carne ni pescado. ¿Qué haces? ¿No te preocupas como padre? Claro que te preocupas. Sí que te preocupas. Tú vas al pediatra y le dices al pediatra, no, es que mi hijo ni come carne ni come pescado, y no hay manera. Y no le puedo castigar, no lo puedo compensar, ni le puedo prohibir. No, tienes que ir con mucha paciencia, poco a poco, seguir exponiendo. ¿no? Vale, a eso te referías. Sí, antes me refiero a sí, bueno, a veces
el tema de las cantidades pequeñas, el tema de ponérselo O mezclarlo con más cosas, ¿no? mezclarlo con más cosas, ponerlo en un determinado ambiente. Sí, hay que jugar un poco con esos aspectos, pero... Es que si no, no me dejas ningún arma. No, eso sí, por supuesto, eso sí, pero insistir en ponerle algo que no le gusta y que lo coma y que se lo termine o terminar castigándole, eso lo único que hace es declinar la preferencia por esos platos. Conclusiones, Leila Pérez Venturino. A ver, vamos a ver, a lo que vamos. Respetar el apetito de los niños. Importantísimo, para no anular esa respuesta natural del hambre y de la saciedad. Aumentar la exposición a alimentos saludables y dar ejemplo, que es lo que Eso es clave, ¿sí? Para mí no ayuda mucho, ¿eh? Yo no, aumentamos todo lo que quieras, pero yo creo que si no hay algo más... Y luego lo de promover sí que ayuda, comidas... lo que pasa es que los tiempos que nosotros manejamos, ¿sí?, no son los que maneja el niño. Por lo que decíamos, ¿cuánto es los contactos? ¿Cuántos tienen que ser? ¿11 o 90 o 200? Pues dependerá de cada niño. Y para desesperanza nuestra, ¿no?, que queremos que las cosas sean rápidas y que a veces comparamos con el hermano o con otros niños, pero bueno, tiene que ser progresivo, tiene que ser poco a poco, grandes dosis de paciencia, eso sí que es verdad. Y sobre todo, pues, dosis de paciencia, no. Eso no son dosis de paciencia, perdóname. Multiplicadas. Eres excesivamente generosa. No, y luego promover las comidas en familia y en el ambiente agradable. Eso es muy importante. Eso es todos los días, Leila. Bueno, los niños que tienen la suerte de hacer más comidas en familia, niños que tienen todos los menos, días. Pero... Y no, hay alimentos que no. Bueno, ¿hay frutas? Pero, ¿frutas? Pero lo que decíamos... ¿Los niños las frutas? Sí. Bueno, o sea... Esa es la batalla, bueno, lo del pescado ni te cuento, pero pescado y frutas es la batalla de casi todos los padres, a diario. No es de casi todos los padres, es un porcentaje. Y otra cosa que no hay que insistir. Leila, tú no estás si dentro del carro. Si hay un montón de frutas, ¿quién dijo que tienen de comer de todas? Si les gustan unas pocas, ¿por qué no les vamos a dar esas? Y las otras, lo que decimos, aumentar la exposición. Seguramente en algún momento le terminarán gustando. O simplemente nunca te ha pasado de que te guste algo de repente, ahora incluso a la edad adulta, y que recuerdas que alguien lo comía. Eso es muy común. Leila, no me convences. Es que soy padre. Bueno, habría que ver cómo ha ido evolucionando, ¿sí?, todo lo que es la educación. Yo te hablo de mí, yo te hablo de mi ejemplo. Yo te digo que no es tan fácil, Bueno. No es tan fácil. Ni por mucho que expongas... No, nadie está hablando de que sea fácil, no, hombre, ¿sí? ni fácil. Pero que es importante que conozcamos por qué el apetito fluctúa, que conozcamos por qué este rechazo hacia los alimentos, que conozcamos que este trance, este periodo por el que van pasando es mucho más largo que el que desearíamos, porque Leila, es así. Tú eres de las que, entiendo, eso de, y fíjate, yo creo que, estaba intentando yo recordar si yo alguna vez lo he hecho, y creo que lo he hecho una vez de una vez, quiero decir, que seguidamente cambié y dije, no puede ser. Pero de... Una vez sola no vale. No, una vez, espera, te voy a poner el ejemplo. De, ¿no quieres comer? Pues te lo pongo para la merienda. Y ponerlo en la merienda. Y decir, ¿no lo quieres? Ponerlo para la cena y decir, no, mira, toma la merienda. Y al final no lo ha comido. Quiere decir, plato de lentejas. Bueno, ¿y por qué lo tiene que comer ese día, no? Por ahí bueno, pues... No. La es que exposición y el contacto. Poner lentejas, te dice, no quiero lentejas. Vale. No quiero lentejas. ¿Y otra legumbre, por ejemplo? No quiero garbanzos. Y no quiero alubias. Y es que no quiero legumbres. Bueno. Y le dices, bueno, alguna legumbre dices, no quiero legumbres. Bueno, ¿qué haces? Pues en ese momento no dársela o darle muy poquita cantidad, por ejemplo. No, ni poca cantidad ni nada. Nada. Es que más, le pones el plato a la... Pues que te vean a ti comerla. Escucha, si no, a mí me ven y no uno, y me ven repetir. Pero tú lees el plato puesto en la mesa y son la 1:05 y pueden ser las 2:05 una hora después, sí. Y el plato sigue igual. Bueno, pues a la siguiente comida, a la merienda, no a la merienda. No me convences. No me convences, Leila. Bueno, no es fácil, pero hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible para cometer por lo menos los menos errores que podamos. Quiero que me des consejos y que sean... Bueno, lo que hemos dicho, sí, de
el tema de la cantidad es muy importante, porque a veces le ponemos platos en función a lo que es nuestro apetito, ¿eh? Y ya hemos hablado del apetito, lo importante que es que se autorregule. Pero poner cantidades pequeñas, yo siempre soy partidario. Es mejor que repitan. Sí, que repita, incluso yo sí. prefiero que lo pruebe y que me deje la mitad del plato y que me haya probado y por lo menos lo haya comido. Yo prefiero eso, efectivamente, que lo rechace, ¿no? Pero por lo menos que lo pruebe, que bueno, que lo intente, ¿no? Mezclarlo con otras cosas, cambiar la Eso textura, pero... y seguir insistiendo entre comillas, no insistiendo de machacarles y que lo tienen que terminar, sino aumentar la exposición y el contacto. No, se ven ejemplos, ¿eh? No tiene queso. ¿Cómo que no? ¿Y esto blanco que tiene aquí? Ah, pues igual un poquito de queso sí que tiene. Bueno, pero eso es muy común y es un pulso, sí, es una de las armas que tienen los niños con los padres, el tema de la comida. Tú lo que pasa es que tienes suerte, me da la sensación. Yo la verdad que no me puedo quejar por cómo comencé. Ya, amiga. Pero bueno. Bueno, Unidiet, la unidad de salud alimentaria. Sí. Leila Pérez Venturino. Ahí es donde, bueno, la unidad de salud alimentaria que está en el centro de investigación, ahí tiene la tarjeta. Las Carey, en la avenida de Miguel Unamuno, número 3, segunda planta. Y que tienen ahí teléfono de contacto para pedir cita telefónica en el 644-959-996. Repito, 644-959-996 y la página web que es www.un-mediodiet.es. Y que es verdad que suelen ir los adultos principalmente, pero muchas veces van con la libretita con todas las preguntas para sus niños. Eso me suele pasar mucho. Vale, yo tendré que ir yo, porque ya que no resuelves aquí, ¿me tendré que ir a la consulta o qué? Tienes que poner la bata y recibirme... A resolver las dudas de los niños y de las niñas. No puede ser, la verdad es que... Pero bueno, es muy importante, ¿eh? La educación alimentaria desde pequeños es muy importante porque también yo veo la consulta con gente adulta, ¿sí? Las cosas que te cuentan y uno dice, ¿cómo puede repercutir luego en la edad adulta? Gente que hoy mismo, ¿sabes? Por ejemplo, tiene obesidad, tiene sobrepeso y eran de esos padres autoritarios que los obligaban a comer, que les insistían con las cantidades. Se ven cosas, al margen de lo que digan los libros, ¿sí? Mi experiencia es que se ven cosas que dices, esto es muy importante, esto es para tenerlo en cuenta. Repito, yo como padre, en mi caso, tengo un ejemplo, es decir, pero yo creo que vamos, yo soy tú no estás en el número de padres que son, yo creo que estoy en el 80% de los padres que tienen este problema, ¿eh? Bueno, por eso elegí este tema porque por eso elegí este tema porque sé que es una cosa que nos tiene a maltraer, nos trae muchos dolores de cabeza. Barbaridad. O sea, quiero decir que incluso mezclando, intentando enmascararlo para que ciertas, bueno, que lo perciban. Sí. No hay fórmula humana. Bueno, quizás es que quizás en algunos alimentos no hay que. Casos, Yo tengo que negociar. Quizás en algunos alimentos no hay que insistir. Tenemos que mirar a qué grupo pertenecen y si no le gusta el queso, como el ejemplo que acabas de poner, pues ¿por qué tiene que comer queso? Si hay leche, si hay yogur, si hay otros lácteos, ¿no? Que a veces el insistir, perdemos la... Vamos, porque hemos hecho eso, ¿sí? Perdemos el norte, sí, verduras hay un montón. ¿Por qué insistir con la que no le gusta? Si lo importante es que coma verduras. ¿Y para qué insistir que ahora coma verduras y luego las va a detestar por haber insistido? Ay, Leila. Hay que... Bueno, visítenle, vayan a ver a Leila, vayan aquí a Unidiet. Repito, vean la tarjeta que la tienen ahí. La unidad de salud alimentaria. Resolveremos las dudas de ese 80% de los padres. Por favor, sí, nos ayudaríais mucho. Nos ayudaríais mucho. Igual hay que ir con los niños y... Dar el ejemplo y aumentar la exposición, esas cosas son muy, muy importantes. Por lo menos en esa que no es... Yo les hablo de mí, a mí no funciona. Ustedes verán, a mí no funciona. Yo les decir que sí, a mí no funciona. Bueno, pero pruébenlo. Seguro que comen más variedad, que han ido introduciendo variedad, fijo, vamos, quizás no es la que tú desees, quizás no es la que tú esperas. Las frutas exóticas en muchos casos, a veces frutas raras, extrañas, para probar, incluso para jugar con ellas y tal. No hay manera. Bueno, pero eso está muy bien, haberlo hecho está muy bien. No hay manera. Lo has hecho bien, ¿sí? Hemos mezclado a veces verduras con legumbres para intentar hacer una componenda, muy poquita verdura, algo más de legumbre, con arroces o con pastas, cosas así, incluso mezclar con ensaladas y tal. Habría que ver qué has hecho cuando eras pequeña, si le has metido ahí la cuchara. No, para nada. Nunca bueno, poco a poco, mucha paciencia Nunca hemos sido de insistir. No, hemos ido dejando que el ritmo biológico, como tú decías, del apetito, por ejemplo, y las cantidades hayan marcado las pautas, pero
No creas, ¿eh? Por eso me ha agradado mucho que hayas hablado de este tema, porque yo soy de esos padres del 80% que sufrimos las consecuencias. Y bueno, y eso que sí que es verdad que lo que he dicho también se ve en distintas generaciones, cuando tienes 2 o 3 hijos, se ve que ese proceso se va mitigando y a medida que van pasando las la variedad aumenta. Vas viendo que ya cuando van siendo más mayores van comiendo ellos de más, prueban de todo, comen de todo y además con apetito. Sí. O sea, que es de que, Sí. que bueno, que no hay que No hay que en mi caso, preocuparse, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse. No, Ya ese llegará sería a el comer. mensaje, exactamente. Bueno, Leila, gracias. De nada. Un verdadero placer, Bueno, ¿vale? hasta la próxima. Cuídate. Igualmente. Nada, una breve pausa para la publicidad y regresamos en un minuto.